grabando, ya, grabando. Y segundo, nos fuimos. Vamos a compartir la presentación. Y aquí está. Bien, muchachos. Vamos a hablar acerca de esto que aparece en la pantalla, que se refiere a los ecosistemas y la dinámica de poblaciones. En la primera parte, lo de ecosistemas, hace referencia a simplemente los ecosistemas, la interacción que hay entre los componentes bióticos o vivos de un ecosistema y los componentes abióticos, y de qué manera esa interacción juega un rol en la variación en el número de individuos de las distintas poblaciones. Vamos a ver que hay algunos factores que ya conversamos en la clase anterior, las inmigraciones, las emigraciones. Hay factores climáticos también que determinan la existencia de ciertos ecosistemas. Ya vamos a ver de qué manera nosotros podemos aproximadamente inferir las características de las poblaciones de un ecosistema de acuerdo a los caracteres, a las características climáticas o de pluviosidad de alguna zona. Vamos a conversar un poquitito acerca de eso. Entonces, lo primero, recordar lo que significaba ecosistema, ¿ya? Recordar que un ecosistema era una zona en donde existía interacción, ¿ya?, entre distintos componentes. ¿Cuáles son esos componentes? Por una parte, los componentes bióticos o componentes vivos, que corresponderían a todos los organismos vivos dentro de una determinada área. A menudo se refieren a ellos como la comunidad, o biocenosis también se le llama. Y la interacción entre estos y los factores físicos o abióticos, por ejemplo, la cantidad de agua, los químicos presentes en el agua, ya, la temperatura del agua, la cantidad de corrientes marinas, etcétera, etcétera. Esa es la idea de la interacción en los ecosistemas. Ahora bien, en un ecosistema, por lo tanto, corresponde a una interacción entre componentes bióticos y componentes abióticos. Y esa interacción es fundamental, ya lo habíamos visto en la clase anterior, decíamos que la interacción debe existir y que los organismos no somos entidades autónomas y totalmente independientes, sino que los organismos necesitamos interactuar con otros componentes. Y ahora, los ecosistemas en particular van a estar muy influenciados por factores geográficos, por ejemplo, el clima, la pluviometría, los vientos, el nivel de exposición solar, la latitud, y en las siguientes imágenes vamos a conversar respecto de esto. Por ejemplo, bueno, y esto también se me olvida. Ojo, un ecosistema decíamos que corresponde a características más o menos similares entre lugares distintos, ¿ya? Pero cuando tú haces una sumatoria de todos los ecosistemas similares que hay en todo el mundo, llegas al concepto de bioma, ¿ya? Por lo tanto, para explicar este asunto, si tú visitas una zona montañosa, ya, digamos sobre los 3.000 metros de altura, ya, las características que vas a encontrar sobre esa altura son muy similares, independiente de que estés en una montaña aquí en la zona central de Chile, que estés más al norte, o que estés en una montaña incluso en otro continente. ¿Por qué? Las características que se permiten en esa zona son tales que permiten la existencia, por ejemplo, ya de algunos reptiles, ya, algunos tipos de vegetaciones bajas, de arbustos, algunos roedores, y listo, sería todo. No hay más posibilidades. Por lo tanto, cualquier montaña que visites va a tener más o menos las mismas características. Si tú visitas un desierto costero, ¿ya?, también, igual cosa, da lo mismo si lo visitas acá, en América del Sur, en América del Norte, en África o en algún otro lugar donde puedas encontrar un desierto costero. Bueno, esos serían biomas. La sumatoria de todos los ecosistemas similares a una montaña sería el bioma de montaña. La sumatoria de todos los ecosistemas que son similares a un desierto ya costero va a ser el bioma desértico costero, y así sucesivamente. Aquí están los principales tipos de biomas terrestres y con su distribución aproximada, de acuerdo a los colores. ¿Ya? Un bosque tropical, por ejemplo, nos dice acá. En un bosque tropical, ¿qué esperaría encontrar? Una gran cantidad de plantas,
bastante heterogéneas, de distinto tamaño, con una gran pluviometría, etcétera, etcétera. ¿Dónde esperaría encontrar esos bosques? Bueno, cercanos a los trópicos, ¿ya? Y cercanos a la línea del Ecuador. Aquí se puede ver la distribución. Otro ejemplo, un bioma desértico. ¿Qué esperaría encontrar? Bueno, muy poca vida, una gran cantidad o sea, una escasa cantidad de agua, una muy poca vegetación. ¿Dónde esperaría encontrarlos? Bueno, aquí aparecen otros biomas desérticos. La sabana, ¿dónde esperaría encontrarla? Bueno, en esta zona, etcétera, etcétera. Esa es la idea. Entonces, por ejemplo, si alguien saca una foto ya de esto, de esta tundra, ya, la tundra que es un bioma que se caracteriza por sus altas latitudes, o sea, están muy cercanos a los polos. Y si a ti te dicen que esa foto es de Siberia, ya, de Mongolia o de la Patagonia Argentina, uno en realidad va a ser muy difícil que pueda discernir entre esas alternativas, porque todos los biomas de tundra, todos los ecosistemas que forman parte de la tundra, son muy parecidos. O bien, un bosque de coníferas. También te dicen, esta foto es el Parque Alerce Andino en Chile. O te dicen, esta foto es el Parque Yellowstone, ya en Estados Unidos. La capacidad de discernir va a estar limitada porque son ecosistemas muy parecidos. Así como existen biomas terrestres, también existen biomas acuáticos, y aquí tenemos algunos ejemplos de biomas acuáticos. ¿Ya? Acá nos habla, por ejemplo, de lagos y lagunas. ¿Ya? Lo mismo, ya van a tener características similares. Si mira esta laguna sin, sin pensar en estos pinos que están aquí, perfectamente podría ser una laguna en la zona de Coyhaique o en la zona de la Patagonia chilena. Perfectamente podría ser. Ríos y estuarios, o sea, perdón, ríos y... Eso no sé lo que es, stream, no conozco la palabra. Si alguno de ustedes la conoce, podría Fuentes, aportarlo. no. Canales. ¿Canales? Ya, gracias. Ah, sí, Ríos claro. y canales. Claro, ríos y canales, también la misma idea, arrecifes de coral acá, océanos abiertos, estuarios y tierras húmedas, pantanos, qué sé yo. También, igual cosa. Da lo mismo en qué ecosistema en particular tú estés averiguándolo, vas a encontrar características bastante similares, ¿no? Y acá, una fotografía también, nuevamente, de nuestro planeta, indicando cuáles son los principales biomas terrestres. Y esto, ojo, que tiene una distribución que tiene que ver con la geografía que está presente en ellos. Ya, fíjense por acá. Nos dice, em, me parece que mi conexión está mala, ahora probablemente mejoró. Nos dice altas montañas, por ejemplo. Bueno, acá tenemos la zona de la cordillera de los Andes, los Himalayas, acá la zona donde está el, ah, Kilimanjaro. el Kilimanjaro, gracias, que había una canción de las nieves del Kilimanjaro. Y acá otras zonas montañosas en, en la zona de Norteamérica, que estarían los Alpes, qué sé yo, zonas de alta montaña. ¿Verdad? Bien, ahora, ¿de qué empezamos a revisar? ¿De qué factores depende el clima? Porque recordemos, el clima incide sobre la formación de los ecosistemas. El primerísimo responsable del clima es el sol. ¿Viste? Pero, Y sí, no era como el mar. perdón, El el mar es mar. un modulador. El mar es un modulador del clima, pero no es el principal responsable. ¿Ya? Es un moderador en el sentido de que quien dicta el tipo de clima es el sol, pero el mar puede moderar esos efectos. Esa es la diferencia. ¿Ya? Ahora, en términos de qué, bueno, eh, el factor principal que incide en el clima es la incidencia de los rayos solares, el ángulo de incidencia. ¿Ya? Porque dependiendo de la estación del año en la que nosotros estemos, los rayos solares llegan con mayor perpendicularidad o bien con mayor tangencialidad a la superficie terrestre. ¿Ya? Y eso es consecuencia de la notable inclinación, ¿ya? Del eje de rotación de la Tierra. Esa inclinación es lo que permite tener las estaciones terrestres, de hecho.
Si nosotros no tuviésemos un ángulo de inclinación, no existirían las estaciones. Tendríamos todos exactamente siempre la misma estación del año. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque finalmente el ángulo de inclinación es el que determina, tal como acá lo dice, el ángulo de incidencia de los rayos solares. ¿Ya? Hay algunas personas, por ejemplo, dicen que el sol está más cerca en verano y está más lejos en invierno. ¿Ya? Pero las personas que piensan eso desconocen que la Tierra es solamente una y que no podría estar el hemisferio norte más cerca del Sol y el hemisferio sur más lejos del Sol si no partiéramos la Tierra por la mitad. Y eso no lo podemos hacer. ¿De qué manera opera esto? Bueno, en la siguiente imagen explica un poco este asunto. Ya, acá tenemos la distribución del Sol, ¿ya? Respecto solo de la curvatura de la Tierra. Esta foto en particular, ¿ya? Estaría siendo tomada cuando tanto cuando la distancia media de, perdón, cuando los rayos de incidencia sobre el hemisferio norte y el hemisferio sur son exactamente los mismos. ¿Ya? Es decir, esto tendría que ser, esta foto está tomada cuando estamos cambiando de estación, por si acaso. Fíjense lo que pasa. Aquí voy a sacar esta esferita ¿Ya? y dígame. No que el planeta no está perfectamente paralelo al Sol, sino que está como un poco inclinado. Claro, pero esa inclinación, hay un solo momento en donde la inclina, porque esto, deja poner la cámara, acá. El planeta está inclinado, ¿ya? Pero en esa inclinación, ¿ya? Va rotando además al mismo tiempo, ¿ya? Por lo tanto, en esa inclinación hay un momento en donde durante el día y la noche eh, tienen igual duración. No es que el planeta haga esto, ¿ya? No es que haga esto, ¿ya? Mm. Solo que al momento de ir girando llega un momento en donde la cantidad de sol que recibe durante el día, esta zona del planeta y la cantidad que recibe la zona de abajo es más o menos la misma. ¿Ya? No, insisto, no es que haga basculación, no hace esto, siempre va a estar inclinado. Ahora bien, acá en estas imágenes que estoy compartiendo se hace, perdón, ahí la ven de nuevo, ¿cierto? Sí. Sí, ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo importante es lo siguiente, acá, acá y acá. Fíjense en el diámetro, para entenderlo, de ese haz de, de rayos solares. Y ese diámetro es exactamente igual a ese diámetro y es exactamente igual a ese diámetro. Ya los tres son iguales. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando esa cantidad de rayos solares llegan al ecuador acá, llegan sobre esa superficie. Pero producto de la curvatura terrestre, y aquí lamentablemente no puedo girarla, pero yo creo que ya la idea se entiende. Cuando llegan acá abajo, esos rayos se distribuyen sobre todo esto. ¿Qué es lo que influye o lo que incide acá? Lo que decíamos hace un rato, el ángulo de incidencia. Si se fijan, sobre el ecuador, el ángulo de incidencia de los rayos solares está en torno a los 90 grados. Sin embargo, sobre las zonas más laterales, el ángulo de incidencia es mucho menor. ¿Ya? Ahora bien, eso genera que se produzca una especie de desconcentración de los rayos. Desconcentración en el sentido que digamos que aquí Menos. vienen 10 rayos, por ponerle un número cualquiera. Bueno, esos 10 rayos se distribuyen en ese espacio. Acá vienen los mismos 10 rayos, pero ahora esos 10 rayos se distribuyen en toda esa superficie. Por lo tanto, la concentración de los rayos solares, la concentración, ya es mucho menor. Y por lo tanto, la energía que puede llegar a esta zona viene más disgregada, si quieres ponerlo de alguna forma. ¿Cuál es la consecuencia? Que a nivel del Ecuador y cerca del Ecuador, como hay una mayor concentración de rayos solares, se permite, por ejemplo, que los ecosistemas tengan mayores tasas fotosintéticas, por ejemplo. En cambio, hacia las latitudes mayores, no se permite que los ecosistemas tengan esas altas tasas fotosintéticas. Consecuencia, cerca de los trópicos
bosques lluviosos, tropicales, ¿ya? Una gran cantidad de vegetación, y hacia los polos, bosques más bien poco diversos, de coníferas, de plantas que crecen muy lento, porque tienen dificultad también la tasa fotosintética. Sobre la inclinación, aquí está, no, no está acá. Vaya, había una de la inclinación, creo que después la podemos buscar. ¿Ya? Ahora, si a esto No, nosotros, si a eso nosotros le sumamos el factor de la inclinación, ya vamos a tener algo así, digamos que la Tierra estuviera así inclinada, son 23 grados, pero supongamos que esto fuese así, ya, eso implicaría que habría una mucho menor incidencia o una mayor tangencialidad de los rayos en esta zona y una mayor perpendicularidad de los rayos en esta zona. ¿Ya? Eso implicaría que en este ejemplo que estamos viendo, acá estaría el verano austral, ¿ya? Y esto sería el invierno. Y cuando la inclinación se revierta, es decir, cuando la Tierra está al frente, al otro lado, ¿ya? Al otro lado, sería todo lo contrario, durante los meses que estuviese en el otro lado. ¿Ya? Esa es la idea de por qué el Sol, al menos, es capaz de generar estos cambios, primero, estacionales por la inclinación, y segundo, a igual estación del año, hay diferencias en la temperatura de la Tierra, dependiendo de si está más cerca del Ecuador o está más cerca de los polos. Eso siempre va a ocurrir. ¿Ya? Segundo punto importante, la formación de la lluvia. En la formación de la lluvia también tiene importancia el sol. ¿Ya? Hay una cuestión que es el ciclo del agua simplemente, en donde los rayos solares calientan, ojo, no solamente las aguas, ya también calientan la tierra, también calientan los todo. cultivos, exactamente todo. Y como todo tiene agua, eso genera una elevación de humedad, ¿ya? Y ese aire que está caliente en la superficie, en la medida que va ascendiendo, se va enfriando. De modo que cuando se enfría se condensa y al condensarse se extrae la humedad desde el aire, se produce la lluvia. Uno podría pensar también, bueno, ¿por qué en verano no llueve más si se supone que en verano se calienta aún más la superficie de la Tierra y por lo tanto se generan aún más nubes y deberían generarse por lo tanto aún más cantidad de lluvias? Y claro, eso no es cierto para nosotros, pero en otras zonas es completamente cierto. Piensen ustedes en el invierno altiplánico que se llama, que ocurre en pleno verano, y es donde se generan lluvias monzónicas en las zonas del altiplano chileno, boliviano, ya, tradicionalmente. Entonces tú esperas inundaciones en febrero, por ejemplo, producto de la lluvia. Algo que acá nosotros, en esta zona más mediterránea, no esperamos, pero en otras zonas sí ocurre. ¿Ya? Y aquí están algunas fotografías asociadas con eso. Eh, Esta es bien interesante también porque habla acerca de cómo se forman los desiertos y nos vamos a asociar un poco con lo que recién nosotros veíamos. Fíjense en la dirección de estas flechitas. El aire caliente asciende, el aire caliente asciende, al ascender se enfría y se generan zonas de lluvia. ¿Ya? El aire caliente, perdón, el aire frío que queda desciende ya sin humedad, porque la humedad la dejo acá, ¿ya? Y al descender, estas columnas de aire frío que vienen sin agua generan zonas desérticas, ¿ya? LOL. Nuevamente, ese aire se calienta, asciende, pum, asciende con humedad, zonas lluviosas, desciende sin humedad, zonas desérticas, ¿ya? Eso en parte, porque hay otros patrones más que explican la presencia de desiertos. Por eso es que los principales desiertos a nivel mundial se ubican también más o menos a la misma lateralidad. ¿Ya? Acá tenemos el Sahara, acá está el desierto de Mojave, el desierto de Atacama. Más allá, si seguimos por esta línea, estaría el desierto de Gobi. ¿Ya? Es decir, las principales zonas desérticas están asociadas con este patrón de movimiento de las aguas. Pero no es el único factor, porque hay más factores que explican
la producción de estos desiertos, que es este, que nosotros vemos acá. De hecho, esta es una fotografía de la zona del sur de Chile. Ahí está el Golfo de Arauco, la zona de los Siete Lagos, ¿no? Y nosotros sabemos que acá tenemos una región montañosa, la cordillera de los Andes, y el océano. Por lo tanto, ocurre esto. Del océano viene el aire cargado con humedad, producto de la evaporación del agua. Se genera un ascenso de estas columnas de aire por acción de esta montaña. Al ascender, el aire nuevamente se enfría, y al enfriarse se condensa y por lo tanto genera precipitación. Consecuencia es que al pasar al otro lado de la cordillera, este aire ya no lleva humedad. Es un aire frío pero que no tiene humedad y por lo tanto la probabilidad de que llueva al otro lado es bastante baja. Y la fotografía es bastante característica de eso. Acá tenemos una zona boscosa, ya, con una gran cantidad de vegetación, y una montaña, y al otro lado un desierto seco, la Patagonia, la Patagonia Argentina. No quiere decir que nunca llueva, pero si es que comparamos la pluviometría a un lado y otro de la montaña, las diferencias sí que son notables. La Patagonia no es lo opuesto al desierto. No, 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 es que estamos hablando solamente en términos de lluvia, solamente en términos de lluvia, de la pluviometría, ¿ya? Eh, y hay que reconocer también que, acuérdate que la Patagonia Argentina, ¿ya? Comienza más arriba que la Patagonia chilena, ¿ya? No, no es una línea horizontal hacia abajo, ¿ya? Porque nosotros tenemos el factor modulador de la cordillera de los Andes. Más abajo en Chile, donde la cordillera ya se hunde suficiente, ahí la Patagonia chilena y argentina es una sola. La zona que se ve de Coyhaique, por ejemplo, Se quedó Punta Arenas, pegado. ¿para qué decir? Ya, Se quedó pegado y no se escuchó lo que dijo. ya. Sí. Ahora sí, veamos. Él De nuevo, se escuchó hasta donde está, que no es como abajo. continua, vale. Gracias, León. Que no es continua. Ahí no sé si se escucha o no. Sí, se Sí. escucha. Sí, ya. No es continua, ¿ya? Porque nosotros tenemos el efecto modulador de la cordillera de los Andes. Pero una vez que la cordillera desaparece o se profundiza, cuando ya se hunde, ahí sí la Patagonia pasa a ser un continuo entre Chile y Argentina, que es lo que ocurre, por ejemplo, ya en la zona de Coyhaique, ya en donde no está este límite este límite de la cordillera entre Chile y Argentina y por lo tanto funcionan como una única macrozona. ¿Ya? Pero Mm. insisto, esto hace referencia solamente a la ausencia de lluvias, solamente a la ausencia de lluvias. Y acá tenemos otros paisajes que influencian el clima, y tal vez el ejemplo más clásico acá en Chile es la ciudad de Santiago, ¿ya? En donde se genera una especie de microclima en la ciudad que hace que las temperaturas, dependiendo de las circunstancias, sean más cálidas, lo que pasa en verano, en donde las temperaturas en la ciudad son más altas que en la periferia de la ciudad. Y en invierno tienden a generarse estas capas de inversión térmica que hacen que se genere una mayor cantidad de frío. Y ese frío es el que evita que la contaminación salga, que es un fenómeno que se está estudiando actualmente. Los climatólogos están tratando de estudiar qué es lo que los produce, pero se ha demostrado que afecta a las grandes ciudades, en donde las temperaturas tienden a ser también bastante más extremas. Algunas posibilidades. Bueno, lo que nos dice acá abajo, que el asfalto, el cemento y los edificios absorben el calor, ¿ya? Y por lo tanto hacen aumentar la temperatura. Algo que cualquiera que visite Santiago Centro en verano va a entender. La temperatura es realmente insoportable. Bien, y lo otro también es que los edificios muy altos modifican los vientos dentro de las ciudades. Ya, si ustedes pasan por la zona de Sanhattan, ahí, entre el Costanera Center y el World Trade Center, el edificio que está al frente, ahí hay una zona que corre bastante viento, porque se juntan estos dos grandes edificios, se junta el factor del frío producido por el canal que pasa debajo de toda la, ¿ya? Y se genera una zona ventosa, ¿ya? Que es bastante interesante en verano, porque te permite refrescarte un poco más, pero es bastante helado en invierno cuando tú pasas por ahí, porque se generan corrientes tal como la que le pasa a esta señora que está caminando por allá abajito. ¿Ya? Entonces, hay factores que hacen que el clima se modifique. Esos son
los factores principales. Ahora, la segunda parte de esta presentación es ecología de poblaciones, ¿ya? Y aquí recordar un par de definiciones. La definición de población: conjunto de individuos de la misma especie que habitan en el mismo lugar. Básicamente, lo que tiene que permitir una población de individuos es que haya flujos genéticos, es decir, que puedan reproducirse entre ellos. Ya lo habíamos discutido antes, pero, por ejemplo, la población de Chile y la población de China son poblaciones distintas, porque nosotros, al menos desde la normalidad, no tenemos posibilidad reproductiva con la población de China, que está a miles de kilómetros de nosotros, ¿ya? A eso se refiere el flujo genético, que haya posibilidad reproductiva. De lo contrario, no se consideran parte de la misma población. Segundo concepto, la densidad de una población. Y ese es un concepto muy aplicable también desde la matemática. La densidad es el número de individuos que viven por unidad de superficie, si estamos hablando de individuos terrestres, o por un volumen determinado, si estamos hablando de individuos acuáticos. Las aves en general se consideran por su superficie también, ¿ya? Porque tú calculas el número de nidos que hay en una determinada área. A pesar de que tú podrías calcularlas volumétricamente, porque las aves también van volando, ¿ya? Pero se calcula en base a donde ellos hacen sus nidos. Y se calcula en número de habitantes por kilómetro cuadrado, usualmente, a no ser que esté hablando, no sé, de una población de hormigas, que probablemente lo harías por metro cuadrado. Y por último, la dispersión, que es otro factor importante, que hace referencia a la manera en cómo están separados los individuos que viven en una población. Vamos a ver algunas fotitos enseguida respecto de eso. Esto es lo que habíamos visto en la clase anterior, factores que hacen que la población cambie. Decíamos que hay dos eventos que hacen que las poblaciones aumenten: los nacimientos y la inmigración. Y hay dos eventos que hacen que las poblaciones desciendan, que son las muertes y las emigraciones. De esa manera, el número de individuos de una población va cambiando y por lo tanto la densidad de individuos de esa población se puede ir modificando. Aquí está lo que les decía, la dispersión. Vamos a ver las fotos al tiro. De aquí pueden ver los tres tipos de dispersión que se definen para las poblaciones. La primera se llama agrupada, ¿ya? Hay poblaciones de individuos que viven en grupos. ¿Por qué vivir en grupos? Bueno, acá nos dice, la cooperación es la clave. Por ejemplo, los humanos tenemos un patrón agrupado, ¿ya? Nosotros formamos caseríos, o bien formamos pueblos, o bien formamos ciudades. Pero nosotros vivimos en grupos. Porque en el caso de nosotros, de los humanos, nosotros somos animales que cooperamos. Nosotros dependemos del que hace el comercio, dependemos del médico, del profesor, del jardinero, del ingeniero, qué sé yo, porque cada uno de ellos tiene sus roles bien definidos y por lo tanto al momento de vivir en grupo, nosotros podemos interactuar con el entorno y podemos vivir, bien, diríamos, de una manera adecuada. Nosotros hemos evolucionado así. Hay muchas sociedades que forman grupos. Las abejas, por ejemplo, también son sociedades agrupadas. Las manadas de lobos, aquí tenemos grupos de estrellas de mar. Pueden pensar en las manadas, en cualquier manada, una manada de elefantes, una bandada de pájaros, etcétera, etcétera. Como hay cooperación, entonces nos agrupamos para cooperar entre nosotros. Hay otro patrón que se llama uniforme. En este caso, lo que determina la distribución uniforme puede ser la competencia por los recursos, ¿ya? Un ejemplo, ya aquí están los pingüinos. Estos pingüinos están anidando, cada uno de esos machos tienen bajo sus patitas, o sea, sobre sus patas y bajo su gran pliegue abdominal, van a tener un huevo que están empollando, y por lo tanto ellos necesitan estar tranquilos, digamos, separados unos de otros, ¿ya? Y se genera este patrón uniforme. Otro ejemplo clásico de esto son los bosques de araucarias, por ejemplo.
donde ya que están compitiendo por el recurso sol, no pueden estar unas al lado de otras, sino que se separan de modo de compartir ese recurso. O los cactus en el desierto, ya que ellos deben competir por el agua, tampoco pueden estar muy cerca unos de otros, por lo tanto generan ese espaciamiento para evitar la competencia. Entonces tenemos patrón agrupado, patrón uniforme, y el tercero es el aleatorio, en donde no hay competencia, no hay cooperación, por lo tanto da más o menos lo mismo si están juntos o están separados. Ahí tiene un ejemplo de flores silvestres en un lugar determinado. La maleza. La maleza, los insectos, los escarabajos, por ejemplo, tú puedes encontrarlo en cualquier lugar. Ojo con que está Las hablando aquí moscas. de poblaciones, no de familias. ¿Ya? Está hablando de poblaciones. ¿Ya? Entonces, no sé, las margaritas dentro de un jardín, por ejemplo. Hay dispersión aleatoria totalmente ahí. ¿Ya? Estas son como las características principales. Entonces, cuando es agrupada es porque hay cooperación, cuando es uniforme es porque hay competencia, y cuando es aleatorio es porque no hay ni cooperación ni competencia. ¿Ya? Y para ir ya terminando esta parte, ¿cómo crecen las poblaciones? Ya habíamos mencionado algunos, la mortalidad, la emigraciones, la natalidad y las emigraciones. Y hay también otros factores que pueden generar un aumento de las poblaciones, por ejemplo, la disponibilidad de recursos. Eh, si hay una población de depredadores y de repente la población de presas comienza a aumentar, va a ser muy posible que aumente el número de depredadores para responder frente a esa, a esa nueva abundancia. Competencia con otras poblaciones, por ejemplo. Nuevamente, tenemos una población de depredadores y se introduce una segunda población de depredadores. Bueno, va a haber competencia en este caso y por lo tanto va a depender de cuál sea el depredador más eficiente, el número de integrantes de cada una de las poblaciones. Si el depredador introducido es más eficiente, ese número de depredadores va a aumentar y el número de los endémicos va a disminuir, simplemente por competencia. ¿Ya? Competencia por territorio, igual cosa. ¿Ya? Presencia de predadores también va a influir en el número de individuos dentro de una población. Y hay otra cuestión importante acá que, déjame ver qué es lo que dice. Vamos a la última unidad primero. Ahora, no, voy a ir a esta primero. Voy a dejar esta para el final porque me quedan 4 minutos, no vamos a alcanzar a explicar eso. Ya, una población, es importante considerar, que no puede crecer infinitamente porque tarde o temprano los recursos van a escasear. Y aquí está esa idea. Ojo que esta idea que está aquí es muy importante, ¿ya? Lo que se conoce como capacidad de carga. Bueno, vamos a analizar este ejemplito que está aquí. Nos dice que acá está el tiempo y acá está la población. El tamaño de la población, el número de individuos. Vamos a suponer que esta población está recién empezando a crecer. Producto de que esa población se está adaptando al ambiente, probablemente al comienzo hay un tiempo en donde el número de individuos no aumenta demasiado. Por lo que decía, se está adaptando al ambiente. En este caso, están muriendo aquellos que no se adaptaron, aquellos que sí se adaptan, están adquiriendo capacidad reproductiva, están creciendo, los animales están aprendiendo a obtener recursos de este nuevo lugar, etcétera, etcétera. Bueno, llega un punto en donde se genera el aprendizaje y empieza un rápido crecimiento en el número de individuos. Ahora bien, aquí se definen dos posibilidades. Uno es que haya un crecimiento exponencial durante un intervalo de tiempo que no puede ser infinito. Y lo otro es que haya un crecimiento logístico, que es el crecimiento natural para cualquier población. Porque por muy buena que sea la situación, va a llegar un momento en donde ya somos muchos De crisis. y por lo tanto, como los recursos comienzan a escasear, llegamos a este punto. A ese punto se le conoce, tal como allí lo dice,
se le conoce como capacidad de carga. Ojo que cuando una población llega a la capacidad de carga, el número de individuos puede variar después dentro de esa línea. Ya, no es que se alcance un número y se permanezca recto como aparece en el dibujito aquí, sino que puede haber una variación. Imagínense una micro que está recién partiendo. Ya, cuando está recién partiendo, bueno, empiezan a subir los pasajeros y suben rápido, suben rápido. Después ya empieza a ser más difícil para los pasajeros ubicarse porque están los asientos ocupados. ¿Ya? Y bueno, la micro se llenó prácticamente y parte. Ahí parte rumbo a Santiago, ¿cómo se llama? La Talagante Centro, no me acuerdo cómo se llama la micro que viene allá. ¿Ya? Y de pronto más allá la hacen parar y suben 3 personas más. Ya no tenían asientos esas personas porque está al límite de su capacidad de carga. Pero más allá se bajaron 2 personas, por lo tanto ellos se pudieron sentar. ¿Ya? Después se suben otros más, se bajan, qué sé yo, y ahí va fluctuando. Pero digamos que si la capacidad de carga de esa micro es de 40 personas, esa micro va a fluctuar entre los 42, 43 personas, más o menos, y los 30 y tanto, 35, 38 personas. A eso se refiere. Pero esa micro, por mucho que lo quisiera, no podría meter dentro de sus puertas a 80 o 100 personas. Por eso es que ese crecimiento exponencial puede ocurrir solo durante ciertos intervalos de tiempo. No puede ser permanente. A veces ocurre, y en ese caso, por ejemplo, se pueden ocasionar estas cosas, las plagas. ¿Ya? De vez en cuando aparecen estas plagas de langosta o plagas de algo, plagas de ratones, en donde el crecimiento de la población es exagerado, pero son autolimitados también, porque van a estar limitados por las mismas capacidades del medio. ¿Ya? Bien, nos vamos a quedar hasta aquí. Ay, el sol está horrible. Vamos a quedar hasta aquí por hoy. Ya la clase siguiente vamos a terminar de explicar el concepto de las apariciones denso-dependiente y denso-independiente y vamos a continuar con lo que viene después, que es un poco más de ecología, muchachos. ¿Vale? Nos estamos viendo, muchachos. Que estén súper bien, que descansen. Chao, mister. Hasta el Chao. lunes. Que les vaya bien.